Ayer hablábamos que Santiago en su carta nos exhorta a recibir la palabra y obedecer la palabra. Y también Santiago nos presenta la respuesta apropiada que debemos tener frente a la palabra. Él, en el verso 21 del capítulo 1, dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Santiago nos exhorta a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Fíjense, nuestras almas se convierten en buena tierra para la palabra cuando la aceptamos con humildad. No importa quién sea el maestro, no importa quién sea el predicador, siempre que éste declare fielmente la palabra de Dios, nosotros debemos aceptar su autoridad y recibirla con alegría. Tampoco debemos sentarnos a juzgar la palabra de Dios. Más bien debemos dejar que ella nos juzgue. No debemos elegir orgullosamente lo que queremos oír de la palabra de Dios. Más bien, debemos reconocer humildemente que necesitamos toda su instrucción. Nuestras almas entonces se convierten en buena tierra para la palabra cuando no solamente la recibimos con mansedumbre, sino también cuando reconocemos su poder para salvar. Santiago dice: la cual puede salvar su vida. Puede que nos desconcentremos al principio por la forma en que Santiago se expresa aquí, pero sabemos que solo Dios puede salvarnos. Pero Santiago nos está hablando aquí de la palabra de Dios. Ahora, para nuestra forma de pensar, nuestra forma occidental de pensar, las palabras pueden estar en oposición a la acción. Quiero decir, a veces decimos: haz lo que te digo y no lo que hago. Pero eso no es cierto cuando hablamos la palabra de Dios. Lo que Dios dice, Él hace. Pablo también dice que las Sagradas Escrituras pueden hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y Él da la razón, porque son inspiradas por Dios. Todos nosotros, todos, sin excepción, debemos prestar atención a esta exhortación. A veces es necesario hacer una prueba de suelo y preguntarnos: ¿está el suelo de mi alma contaminado o enfermo? ¿Está quizás contaminado por la ira, la suciedad moral u otros males abundantes? ¿El suelo de mi alma está preparado, está dispuesto para recibir la palabra de Dios con humildad? Fíjense que Santiago usa una expresión bien interesante, habla de la palabra implantada. Esto sugiere que la palabra de Dios actúa como una semilla que germina en nuestras vidas y produce fruto. De hecho, varios autores del Nuevo Testamento emplean la misma metáfora. Pablo, cuando habla de la palabra de verdad del Evangelio, él dice que está llevando fruto y creciendo en Colosenses 1:6. También en 1 de Tesalonicenses 2:13, él habla de la palabra que obra en los creyentes. Y Lucas en su Evangelio nos dice que la palabra de Dios crecía. Ahora bien, ¿es esa la preocupación de Santiago aquí? Él nos está advirtiendo de que es fácil ser engañados al pensar que porque escuchamos la palabra, también estamos obedeciendo la palabra. Por eso dice en el verso 22: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Con qué facilidad asumimos que si las personas asisten a una iglesia donde hay una predicación bíblica, son, por implicación, cristianos maduros y cristianos con discernimiento? Pero si bien existe una correlación entre el ministerio de la palabra y el crecimiento espiritual, este último no es automático. Debemos tener cuidado de que una falsa lógica se esté desarrollando sutilmente en nosotros. El oír no es necesariamente lo mismo que la obediencia de corazón.